Apreciados amigos, qué alegría estar con ustedes como de costumbre en nuestro programa Un Café en el Congreso. En el día de hoy con un súper invitado, un trabajador, un luchador político, un líder social muy importante del departamento del Caquetá. Se trata del representante John Freddy Núñez que nos acompaña. Él salió por la circuncisión de víctimas. Mi querido representante, bienvenido a Un Café en el Congreso. Qué alegría tenerlo con nosotros. Un saludo especial para todos. Gracias, senador Espíndola. Sí, nosotros representamos el departamento del Caquetá y Algeciras Huila. Acá en Un Café con el Congreso, decirles que el departamento del Caquetá todo es PEDET. Así que representamos todo el departamento, más el municipio de Algeciras Huila, que es el único municipio PEDET del departamento del Huila. Son 17 municipios que estamos representando acá en el Congreso de la República. Bueno, muchos colombianos se preguntan, ¿pero qué es un municipio PEDET? ¿Qué significa eso? Para decirles, son los municipios que fueron más afectados por el conflicto. Fue donde se desarrolló todo el conflicto armado por más de 50 años en nuestro territorio. Es la Colombia profunda, es la Colombia olvidada, que ha sufrido el abandono por más de 50 años por el Estado, donde no han llegado las obras, donde no han llegado los recursos públicos. Hoy somos la voz de los que no tenían voz acá en el Congreso y lo estamos haciendo de una manera con sentido de pertenencia, con lealtad con nuestra gente y trabajando en equipo. Somos 16 representantes a la Cámara y todo el mundo decía, bueno, van a llegar 16 representantes donde cada uno tiene una organización, una fundación, no somos partido político, pero decirles que la primera reunión que tuvimos nosotros como equipo de la CITRET fue en nuestro apartamento, donde viven acá mis hijos, acá en Bogotá. Nos reunimos con los 16 representantes y desde ahí empezamos a consolidarnos como una bancada. Y hoy en día en el Congreso de la República actuamos como la bancada de la paz, la bancada que está representando las víctimas del conflicto y a toda la zona rural de nuestro país. Claro, cuando hablamos de bancada para los televidentes, la importancia que tiene es que las decisiones se toman mancomunadamente, es decir, que serían 16 votos que apoyan o no apoyan una propuesta. ¿Cómo les ha ido a ustedes 16 que llegan por primera vez a la Cámara de Representantes? ¿Cuál es la experiencia, la expectativa? ¿Se ha cumplido? No, es una experiencia muy bonita y un reto grandísimo, ¿no? Primera vez nosotros en el Congreso de la República, sin experiencia legislativa, pero con un sentido de pertenencia, que eso es lo que nos hace a nosotros trabajar por nuestra región. Conocemos nuestras necesidades, hemos recorrido el campo, conocemos las necesidades que tiene el sector campesino, que tienen las víctimas, y eso nos hace tener entre todos prácticamente un horizonte. Entonces todos estamos empujando cómo mejoramos la calidad de vida de nuestros campesinos, cómo mejoramos la red terciaria, cómo mejoramos la infraestructura hospitalaria en toda esta región que ha sido tan olvidada. Igualmente, cómo hacemos para que el gobierno nacional nos ponga atención y nos dediquen y nos asignen más recursos para la indemnización de las víctimas. Ese es el sentimiento que tienen las víctimas del conflicto. Son más de 9 millones de colombianos que somos víctimas del conflicto, donde tenemos 7.800.000 víctimas que ya fueron reconocidas como víctimas del conflicto. Pero son 6 millones de colombianos los que tienen derecho a una indemnización. Y si nosotros hacemos una suma sencilla, senador Espíndola, donde multipliquemos 30 millones por cada uno, por 6 millones de colombianos estaríamos hablando de 180 billones de pesos. Y si nos dejan solamente 1 billón de pesos en el presupuesto general de la Nación cada año, pues nos vamos a demorar 180 años en indemnizar las víctimas, sin contar que cada año estamos teniendo aproximadamente 80.000 víctimas de conflicto más que han salido de sus territorios. Entonces, ¿cómo logramos nosotros garantizar la paz, garantizar la no repetición? Eso es lo que tenemos que buscar nosotros y ese es el llamado que le hacemos nosotros al gobierno nacional, que nos tengan en cuenta como bancada
en estos diálogos que están haciendo, que vayamos nosotros y que ellos sepan verdaderamente que están hablando con personas que conocen la región, que conocen las necesidades, que las hemos recorrido, sabemos qué están pensando nuestros campesinos, sabemos qué están pensando las víctimas del conflicto y eso es lo que nosotros nos estamos dedicando acá en el Congreso. Bueno, hoy estamos tomando café porque usted nos trajo el café. ¿Este café de dónde es? Cuéntenos un poquitico, porque está muy sabroso además, ¿no? Nuestro departamento es un departamento productor de café en la parte de la cordillera. Este café viene de la Sonora, allá del Paujil. Son unos productores que vienen trabajando ya hace más de 27 años, senador Espíndola. Allá cuando inició la Federación de Cafeteros, que estaba el ingeniero Fabio Arango, que era el presidente de la federación, el gerente de la federación del departamento del Caquetá. Yo hice varios recorridos con él en Paujil, en Puerto Rico, en Doncello, y desde ahí conozco la problemática que tiene nuestra región, que tienen nuestros campesinos, estos productores de café, que necesitan verdaderamente que el gobierno nacional les ponga la atención, que dirija la mirada hacia ellos y que empecemos a ver cómo este café de la Amazonía, porque es un café orgánico que tiene unas cualidades totalmente diferentes, un sabor totalmente diferente, mucho más agradable, que lo podemos llevar nosotros, como podemos llevarlo a una exportación, pero necesitamos mejorar la calidad, cómo nosotros sacamos el café y además aumentar, cómo nosotros logramos aumentar la producción en el departamento. Allá está un amigo nuestro que se llama Policiano, un muchacho emprendedor que tiene café de la Amazonía, café sabor de la Amazonía, es un muchacho emprendedor, yo lo conocí cuando andaba en una motico, él repartiendo el café, donde solamente procesaba 10 libras de café, ahora ya es un hombre con una microempresa importante que se está desarrollando en el departamento, él le hace todo ese recorrido, pero necesitamos un apoyo del gobierno nacional para apoyar nuestra industria, apoyar a los cafeteros en el Caquetá. Claro, el ingeniero John Freddy Núñez, representante de la Cámara, él es ingeniero civil. ¿Cómo termina usted vinculado como víctimas? O sea, porque finalmente tienen que haber probado, haber demostrado que fueron víctimas del conflicto para ser parte de las 16 curules de la paz. Nuestra familia ha sido golpeada por el conflicto armado desde que yo estaba muy niño. Mi hermano mayor, Luis Fernando Núñez, fue asesinado cuando yo tenía escasamente 10 años de edad. Él tenía 16 años y fue asesinado allá en Florencia por unos grupos ilegales. Igualmente, mi hermano Boris muere también a los 16 años, lo asesina una persona vinculada al narcotráfico. Él estaba con unos amigos y este señor lo asesinó. Nosotros hemos sido golpeados desde que estábamos muy niños. Aparte de eso, mi esposa fue asesinada por la FARC cuando era candidata a la Asamblea Departamental en Cartagena del Chairá en el 2007. Eso fue el 23 de octubre del 2007, escasamente a 5 días de las elecciones. Estaba con un grupo de amigos, con el candidato a la alcaldía de Cartagena, quien también fue asesinado por la guerrilla de las FARC. De ahí nosotros salimos desplazados del departamento del Caquetá con mis hijos, estuve viviendo en el departamento del Huila, luego estuve aquí en Bogotá, donde conté con el apoyo de varios amigos, varios senadores, inclusive usted me atendía mucho acá en el Congreso, y así volvimos nuevamente a nuestro departamento. ¿Cuándo volvemos? Cuando inicia el proceso de paz. Bueno, cuéntenos un poquitico en qué comisión quedó. Estoy en la comisión tercera, que es la comisión económica, una comisión muy importante, senador. Desde que estaba en campaña siempre puse la vista en que llegaría al Congreso, de que formaríamos una bancada y de que les iba a solicitar a nuestros amigos que conformáramos en el Congreso, que me dieran la posibilidad de estar en la comisión tercera constitucional, que es una comisión muy importante. ¿Por qué? Porque en esta comisión entra el Plan Nacional de Desarrollo. Es donde llegan las líneas gruesas que el gobierno va a ejecutar en estos 4 años. Ahí estuvimos haciendo una presencia importante, no logré ser el ponente, pero el tema de no ser ponente no quiere decir que no podía asistir a los debates que se dieron en el Ministerio de Hacienda. Ahí estuvimos desde el mes de marzo, abril, en mayo, en 5 de mayo más o menos ya estamos terminando nosotros todo el tema del Plan Nacional de Desarrollo y logramos dejar en este importante Plan Nacional de Desarrollo unas obras
para nuestro departamento, para el departamento del Caquetá, e igualmente beneficiar a las víctimas del conflicto, cómo logramos nosotros también de que los dineros que están todos los bienes de la SAE, cuando se venden, un 30% de las utilidades van directamente al Estado. De esos 30% que le llega al Estado, de las ventas de los activos de la SAE, que sean destinados para la indemnización a las víctimas. Ahí logramos conseguir unos recursos también para las víctimas. Logramos que las víctimas fueran priorizadas igualmente para que puedan tener acceso a estos arrendos, a estas propiedades para que sean arrendadas y ellos también puedan administrar los bienes de la SAE. En el departamento del Caquetá, en el sector salud, que es una necesidad sentida, yo creo que es en toda la Colombia profunda, no solamente es en el Caquetá. Logramos que el Hospital María Inmaculada pase de ser un hospital de segundo nivel a un hospital de cuarto nivel. El Hospital de San Vicente del Caguán, un hospital que es de primer nivel, donde tiene un potencial de atención a más de 70.000 personas en el departamento, es un hospital de primer nivel. Igualmente el de Cartagena también es un hospital de primer nivel, logramos que pasen a ser un hospital de segundo nivel. El Centro de Salud de San José del Fragua, donde nosotros atendemos pacientes que vienen acá por la parte del Cauca, que colindan con nosotros, con el departamento del Caquetá, logramos que ese centro de salud también pase a ser un hospital de primer nivel. Eso va a mejorar notablemente y de verdad es un logro importante en el sector salud. El Hospital Las Malvinas, que es el hospital de Florencia de nuestra capital, es un hospital de primer nivel, también logramos que quede en el Plan Nacional de Desarrollo para que pase a ser un hospital de segundo nivel. Pero bueno, frente a esas iniciativas ya el gobierno ha empezado a ejecutar lo que se prometió en el Plan de Desarrollo. Claro que sí, esa ha sido una tarea muy bonita. Junto con el ministro de Salud, lo hemos venido trabajando con el representante Mauricio Cuellar para que ya tenemos el proyecto, ya está la torre para que el hospital pueda brindar los servicios. Esa torre cuesta hoy en día 125.000 millones de pesos. Ya el ministro de Salud se comprometió con 30.000 millones de pesos. Primero había dicho que 20, luego subió a 25. Usted es un buen regateador, digamos. Y ya vamos en 30.000 millones de pesos. En este momento, para esta vigencia, tenemos 30.000 millones de pesos para iniciar la construcción de la torre del Hospital María Inmaculada. ¿Qué nos dice el ministro? Representante, necesitamos, usted está en las comisiones económicas, busque la plata, hable con el ministro de Hacienda para que podamos dejar vigencias futuras. Ya hablé con el ministro de Hacienda, ya hablé con la doctora Marcela, donde nos dijeron que no haya ningún inconveniente para comprometer vigencias futuras por los otros más o menos 90.000 millones que nos hacen falta para que esta torre sea una realidad en nuestro departamento. O sea, se van a comprometer vigencias futuras por el 2025, 2024, 2025, 2026 prácticamente, para que tengamos nosotros los recursos para hacer esta torre. E igualmente seguiremos buscando los recursos que necesitamos para la demás torre, que es la infraestructura que se necesita en el Hospital de San Vicente, en Cartagena, en San José del Fragua. O sea que ¿a cuántas personas llegaríamos con mejores servicios, por ejemplo? No, pues nosotros somos más de 500.000 habitantes en el Caquetá, donde no tenemos una atención importante, donde tienen que salir todos nuestros pacientes hacia otras ciudades. Eso es un tema que es inhumano a veces cuando salen nuestros pacientes y llegan con sus familiares a Bogotá, a Neiva, y tienen que dormir en un corredor, en una camilla, porque no tienen recursos para poder ir a buscar una residencia y poder vivir, o poder ir a buscar un hotel, no tienen cómo hacerlo. Entonces esto no podemos seguirlo permitiendo. Si hablamos de una reforma de la salud, es empezar cómo mejoramos la capacidad hospitalaria, cómo mejoramos la calidad en el servicio, y ese es nuestro objetivo, senador Espíndola. Bueno, frente a ese tema también usted nos venía hablando de cómo hoy los campesinos, digamos, pueden comprar urea, porque en el Plan Nacional de Desarrollo usted logró gestionar para que no se paguen aranceles. Explíquenos un poquitico y cómo va ese proyecto. O más que proyecto, ¿cómo va esa propuesta del Plan Nacional de Desarrollo? El café aquí en el Congreso. Sí, señor. Senador, no fue en el Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo tenemos unos incentivos al sector agropecuario, pero nosotros logramos dejar en la reforma tributaria. Fue reforma tributaria, en la reforma tributaria un artículo nuevo, que es la eliminación de aranceles de todos los agroinsumos,
que todo lo que se debe de importar para hacer el tema de abonos, todo lo que es la urea, que sirve tanto en el tema agropecuario, fuera importada a una tasa de cero arancel. Quedó en la reforma tributaria, pero quedó solamente por un año, quedó a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2023. Yo presenté igualmente una ley que es la 111 del 2022, donde se generan incentivos al sector agropecuario y es la eliminación del IVA y aranceles de todos los agroinsumos. Lo que hicimos nosotros fue extraer el artículo de la eliminación de aranceles e incluirlo en la reforma tributaria, porque la reforma tributaria, como es una ley iniciativa del gobierno, con emergencia, salía muy rápido, necesitábamos que eso actuara muy rápido. La urea estaba costando alrededor de 320.000, 300.000 pesos el bulto de urea. Hoy ya lo están consiguiendo en 220.000, en 200.000 pesos, y eso es un alivio importante para todo el sector del agro, no solamente en mi departamento, es en todo el país, para todos los agricultores. Ahora, en esta ley que estamos buscando nosotros, que esperemos que el gobierno nacional nos dé el aval, porque la eliminación del IVA va a generar un compromiso económico, o sea que tiene que tener el aval directamente del Ministerio de Hacienda, porque tiene una afectación directamente en el presupuesto general de la Nación. Necesitamos el aval del ministro. El ministro Campo ya nos había dado el aval, pero no había quedado por escrito. Entonces, por eso ya fue aprobada, ya pasó el primer debate de esta ley en la comisión tercera. Estamos en plenaria, estamos esperando ahora el aval de nuestro nuevo ministro y que verdaderamente veamos ese compromiso que tienen con el campo. Es que aquí hablamos mucho, pero nos comprometemos poco. Y ese proyecto de ley es importante para el campo. Necesitamos que se elimine el IVA de todo lo que tiene que ver con la sal mineralizada, que se elimine, que solamente es un 5%, que se elimine el IVA de todo lo que tiene que ver con alimentos concentrados. Es que los alimentos concentrados es lo que se alimentan los cerdos, las gallinas, el tema del ganado, todo está con alimentos concentrados y eso está encareciendo demasiado la canasta familiar. Necesitamos verdaderamente ese compromiso del gobierno nacional para que nos apoye este proyecto de ley. También se va a eliminar el IVA de todo lo que tiene que ver con las cercas eléctricas, que es un 19%, todo lo que tiene que ver con herramientas hacia el campo, la motosierra, la guadaña, los machetes, los asadones, las palas, las picas, eliminar el IVA de todas esas herramientas para que el campo sea rentable. En esa figura que el acuerdo que firmó el gobierno colombiano con la FARC, creó la circunscripción especial para la paz, que son 16 representantes a la Cámara de municipios que fueron afectados directamente por el conflicto armado. ¿Cómo están esos municipios en el día de hoy? ¿Sigue el conflicto allí o al contrario, el acuerdo sirvió para algo? Lamentablemente, en nuestro departamento, hablo por el Caquetá y también Putumayo, todo el tema de Algeciras, Huila, el tema de Chocó, no estamos viviendo la paz que necesitamos vivir como colombianos. Se ha incrementado el tema de los grupos armados al margen de la ley y eso es una noticia a nivel nacional. Igualmente, las vacunas que le están haciendo a los campesinos, a los comerciantes, ¿qué día yo decía? Ya nosotros en el departamento del Caquetá tenemos los comerciantes y los campesinos más sanos del país. Los están vacunando 3 veces al año. Les están vacunando por 1 hectárea de tierra, tienen que pagar 10.000 pesos. Por una cabeza de ganado tienen que pagar 10.000 pesos. Y ahora, si producen 2 cantinas de leche en su finca, tienen que dar una cantina cada 15 días a estos grupos armados de la ley, armados al margen de la ley. Nosotros estamos comprometidos con la paz y siempre hemos manifestado que queremos la paz total y estamos comprometidos y vamos a trabajar para ello, pero que sea en democracia, que no afecten a nuestros campesinos, que verdaderamente demuestren que quieren hacer la paz, que demuestren que quieren trabajar con nuestros campesinos, que no los afecten más, que ellos están haciendo una labor importante para labrar la tierra, para traer los alimentos a nuestra mesa. Necesitamos que ellos lo puedan seguir haciendo. Necesitamos ese compromiso real que tienen estos grupos armados al margen de la ley para que podamos hacer una paz estable y duradera, que es lo que todos queremos en nuestro país. O sea que digamos que el acuerdo que se firmó entre la FARC y La Habana terminó siendo
una hoja en blanco, porque si el orden público el problema de orden público se ha incrementado, o sea, el acuerdo no resolvió nada. Sí resolvió unos temas en 2, 3 años, pero después de los 3 años volvió otra vez a incrementarse. Nosotros logramos ir a hacer un recorrido en San Vicente del Caguán, Cartagena, El Chairá, hice un recorrido grandísimo donde no tuvimos inconvenientes de nada. Pero hoy vemos con dificultad volver nosotros a esos territorios. Necesitamos estar de la mano con nuestros campesinos y como está la situación hoy en día de orden público no podemos hacerlo. ¿Y el ministro de Defensa y la Fuerza Pública qué han dicho? La semana pasada tengo entendido que estuvo el ministro de Defensa en el departamento del Caquetá, pero cuando el ministro llega pues no tiene en cuenta a los 3 representantes que estamos en el Caquetá. Deberían de llamarnos y nosotros sentarnos con ellos y decirles qué es lo que está pasando verdaderamente en nuestros territorios. Pero aparte de eso, senador Espíndola, nosotros como representantes a la Cámara de las Víctimas del Conflicto, porque aquí puede haber también una inconsistencia en el mismo acto legislativo. Dice claramente el acuerdo de paz en el punto 236 que las zonas más afectadas por el conflicto tendrán representación directa en el Congreso de la República, pero el acto legislativo dice que votan los campesinos, o sea, vota la zona rural. O sea, representamos las víctimas del conflicto, pero la votación se dio directamente en las zonas rurales. O sea, que votó ¿quién? Votó el campo. Por eso yo siempre hablo que nuestro compromiso es con el campo y con las víctimas del conflicto, por eso peleamos por la red terciaria, por eso hemos presentado estos proyectos de ley para mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros campesinos y la semana pasada radicamos un proyecto de ley junto con nuestra bancada, con los 16 representantes a la Cámara, que es la modificación a la ley 14 y 48. En todo el recorrido que hacemos nosotros en nuestros territorios y cuando nos reunimos con las víctimas del conflicto, siempre sale la palabra indemnización, motivo por el cual nosotros en ese proyecto de ley estamos buscando que los municipios PEDET y SOMAT sean priorizados, las víctimas del conflicto, para que les paguen la indemnización. Igualmente, todas las madres cabezas de hogar y las personas que hayan sufrido violencia sexual dentro del marco del conflicto, junto con su núcleo familiar, sin importar dónde vivan, también sean priorizadas en el pago de la indemnización. Yo creo que ese es un aporte importante de nuestro gobierno, que nos apoye. Le hemos pedido al Congreso de la República, al Gobierno Nacional, que apoye esta ley, porque las víctimas lo necesitan. Esto es hacer justicia a las víctimas del conflicto. Bueno, ¿cómo es el departamento del Caquetá en los próximos años? ¿Cómo se lo imagina? No, el Caquetá está todo por hacerse. El Caquetá es un departamento hermoso. Nosotros tenemos, somos la 4ª despensa ganadera del país. En San Vicente del Caguán tenemos más de 1 millón de cabezas de ganado. En San Vicente del Caguán y en todo lo que es el departamento de Caquetá estamos sacando aproximadamente 1000 cabezas de ganado que salen hacia otros departamentos. En San Vicente del Caguán se están produciendo aproximadamente unos 800.000 litros de leche diarios. En el Caquetá salen aproximadamente 1.500.000 litros de leche diarios, donde vemos con preocupación que matamos el tigre y nos asustamos con el cuero. No tenemos un frigorífico en el departamento del Caquetá. Todo el ganado está saliendo en pie para otros departamentos. Si nosotros tenemos un gran frigorífico, vamos a sacrificar aproximadamente 1000 cabezas de ganado al día en nuestro departamento, vamos a generar más de 500 empleos directos, vamos a tener todo los derivados del ganado, como son las pieles para montar una fábrica de curtiembres, vamos a contar con la sangre, las cabezas de ganado, los huesos, todo eso que sale, esa es la proteína para montar una planta de alimentos concentrados y motivaríamos al campesino para que siembre el maíz, para que siembre el sorgo y tendríamos nosotros una oportunidad grande de tener muchas empresas en el departamento del Caquetá. ¿El turismo? El turismo, importante. Nosotros tenemos muchísimos sitios importantes en el departamento, muy hermosos, cascadas. Tenemos una cantidad de agua, yo creo que en el departamento de Caquetá los ríos que tenemos no los tienen en otros departamentos. Entonces tenemos una capacidad grandísima, pero necesitamos la inversión. Primero, en seguridad. Segundo, en el mantenimiento y mejoramiento de toda la red terciaria y la red nacional, para que tengamos buenas vías de acceso. Fortalecer directamente por todo el tema del Ministerio de Industria y Comercio, el tema de los comerciantes, fortalecer el tema de turismo, pero eso se hace es con recursos. Por eso es la invitación al Gobierno Nacional a que nos apoye
todo este tema en el departamento del Caquetá. La semana pasada presenté un proyecto de ley que es en todo lo que tiene que ver en el impuesto de vehículos. Nosotros hemos sido estigmatizados con las placas de nuestros vehículos. Cuando sale un carro de Florencia o de Orito Putumayo o de Paujil y tiene la placa que diga Florencia o que diga Paujil, automáticamente lo paran en un retén, lo raquetean, lo voltean todos, lo dejan a usted 2 horas ahí esperando porque dicen que ese carro viene de allá donde vienen los guerrilleros, los paramilitares, narcotraficantes, y entonces por ese motivo las placas que están transitando, los vehículos que transitan en nuestro departamento y en esos municipios de la Colombia profunda, la mayoría son de otros departamentos y pagan el impuesto de rodamiento ¿en dónde? En otros departamentos. Este proyecto de ley, lo que vamos a lograr es mediante un solo formulario, un formulario que va a expedir el Ministerio de Transporte, el usuario, el dueño del vehículo pueda llenar ese formulario por una única vez y certifique ese formulario que su carro está transitando en Florencia o en Orito Putumayo o en el Paujil o en Mocoa, donde está transitando, y seguirá pagando el impuesto ahí, en ese municipio, sin necesidad de cambiar la placa del vehículo. Eso es lo primero. Segundo, hoy en día vemos con preocupación que la distribución de este impuesto, el 80% va para la gobernación y el 20% va para los municipios, pero nunca vemos los señores gobernadores haciéndole mantenimiento a la malla vial de las capitales. Nunca lo vemos, solamente ellos se preocupan por otras cosas diferentes, pero no se preocupan por hacer el mantenimiento de la malla vial. En este proyecto de ley estamos proponiendo que el 80% del impuesto de rodamiento de vehículos sea para los municipios y el 20% para el departamento, y el distrito capital sea 100% para el distrito capital, pero que vaya con destinación específica, porque hoy en día está de libre destinación, lo cual esta plata la están utilizando para funcionamiento, para contratar OPS, pero no para el mantenimiento de la malla vial, que es lo que están pagando los usuarios. Pues bueno, mi querido representante, aquí lo vamos a esperar en una próxima oportunidad con más café, para que sigamos hablando de esos temas tan importantes que usted nos ha traído en el día de hoy. Senador, de verdad le agradezco muchísimo por haberme invitado aquí a tomar el café en el Congreso. Ha sido una experiencia muy bonita poderle contar a Colombia, poderle contar a todo lo que estamos haciendo nosotros como representantes a la Cámara del Departamento del Caquetá y Algeciras Huila. Pues bien, queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Un Café en el Congreso. Los esperamos Dios mediante el próximo lunes, a esta misma hora y por este mismo canal. Un abrazo, Dios les bendiga.